En la madrugada del 9 de enero del 2026, en Lviv, Ucrania, a solo 80 kilómetros de la frontera con Polonia, el cielo se iluminó con inmensos rayos de plasma seguidos de numerosas explosiones. Se trataba de la entrada de un misil balístico hipersónico de mediano alcance, el Oreshnik, usado por segunda vez en la historia por Rusia en un teatro de guerra y con capacidad para portar varias cabezas nucleares. Se trata de un arma única en su género, capaz de maniobrar y de golpear sus objetivos a 10 veces la velocidad del sonido, y que no puede por ahora ser interceptada por los sistemas de defensa occidentales, incluyendo los más avanzados de los Estados Unidos. ¿Pero qué llevó a Putin a utilizar un arma tan rara, destructiva y costosa, con un objetivo tan modesto como un depósito de gas en Ucrania? ¿Una venganza por el supuesto ataque contra la residencia presidencial en diciembre del año anterior? ¿O se trata de un mensaje más críptico y siniestro ante las reiteradas muestras de belicismo por parte de los europeos y el asedio de Europa y los Estados Unidos a la flota fantasma de barcos al servicio de Rusia? Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Atramentum. En la tertulia de hoy, Adolfo León y Guillermo Federico discuten y analizan los puntos claves para entender las tensiones crecientes entre Europa y Rusia. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Hola Adolfo, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Eh, Perfectamente, entusiasmado por el tema que has escogido. Creo que hoy has escogido Rusia, la escalada con Rusia, las tensiones en el mar Báltico y sobre todo ese ataque espectacular de ayer. ¿Cuál es tu primera impresión sobre lo que está pasando? Entre la madrugada del jueves y el viernes 9 de enero hubo un ataque con el misil Oreshnik de Rusia, un misil hipersónico. Ese ataque fue en la mayor reserva de gas de toda Europa y que cuenta con la reserva de aproximadamente el 50% del gas ucraniano. Esto fue terrible para los ucranianos. Por ejemplo, en Kiev estaban a menos 8 grados o a menos 10 grados y la mitad de la ciudad o más de la mitad de la ciudad se quedó sin electricidad y sin calefacción. Entonces, obviamente no fue solamente un ataque con este misil, hubo también ataques a las infraestructuras, pero, pero este misil dejó un golpe psicológico muy fuerte en la comunidad occidental. Entonces, quiero que discutamos las causas, cuáles son las posibles causas. Se supone que la causa fue el ataque a la residencia del presidente ruso Vladimir Putin, pero queremos discutir lo que sucedió en el mar Báltico con el, con el barco de carga Vela 1 o la marinera. Ya vamos a discutir un poco sobre eso. Yo creo que primero precisemos cuáles son los hechos, cuáles son las interpretaciones de los hechos, porque si no nos vamos a confundir. Primero sobre el ataque de ayer, es claro que se utilizó un misil de alcance intermedio, misil balístico, eh, aunque como creo que analizaremos más adelante, todo eso requiere ciertas precisiones. Pero digamos que se utilizó uno de los arsenales más avanzados que tiene Rusia, que es el Oreshnik y que no tiene punto de comparación con el arsenal de ningún otro país. Por lo tanto, el ataque es un ataque más que efectivo a nivel táctico, es un ataque simbólico y una especie de mensaje en lo estratégico, que son varias dimensiones de lo que se está jugando aquí. Lo primero es que las informaciones son muy fragmentarias, Federico. Se habla del ataque al depósito de gas, pero yo hasta ahora no he visto información fidedigna que me permita confirmarlo. Es decir, el objetivo no está muy claro y uno puede suponer que efectivamente ese depósito de gas sería el objetivo principal, pero yo no vi en las imágenes que hay disponibles en internet, en las redes sociales, en Telegram, una explosión secundaria que me indicaría de forma muy clara que se trata de un depósito de gas que ha estallado. Pero para fijar las cosas ya en un espectro amplio, lo que tenemos aquí es una escalada que ha empezado, como bien lo señalas, con la persecución y ataque a lo que se llama la flota rusa fantasma, que de fantasma no tiene absolutamente nada, y digamos, el cerco en el mar Báltico a los rusos y por supuesto la cantidad
de provocaciones de la parte de los británicos, primero por la mano de los ucranianos, pero sobre todo son los británicos los que están detrás, que, que han dejado un ambiente en el que se ve como retaliación directa lo del Oreshnik. Yo diría que efectivamente el timing nos indica que hay una retaliación, pero que la causa Y no sea... solamente perdón, te interrumpo, no No, solamente no. el timing, sino también dónde se hizo el ataque, porque fue un ataque en la frontera con Polonia, Claro, muy cerca de claro. Polonia, cerca de la ciudad de Lviv. Entonces esto también hace parte de ese mensaje o de ese gesto simbólico que tú mencionas. Claro, pero por eso toda esta zona de la que estás hablando es la zona de Ucrania, de la Ucrania más antirrusa que puede haber, la Ucrania nacionalista por excelencia, y queda al lado de Polonia. Y por lo tanto, cuando tú tienes un ataque de estos, de semejante envergadura, casi que a las puertas del adversario polaco, que es inmediatamente a las puertas de la OTAN y toda su base de apoyo a Ucrania, pues estás mandando un mensaje bastante, bastante duro, inquietante. Y de ahí el revuelo que ha habido, la reacción en Reino Unido sobre todo ha sido bastante virulenta, pero demuestra que el punto, este ataque, a qué punto este ataque fue un ataque con un mensaje. Más que el objetivo, sea sea un depósito de gas o no, el punto es que se utilizó un arma que es un arma indetectable prácticamente, es un arma que no se puede detener, que no se puede derribar, que no se puede interceptar. Para ejemplo, el hecho de que las sirenas empezaron a sonar después del ataque, después de que el ataque se llevó a cabo. Y no solo fue ese ataque, sino estamos hablando ayer de un ataque masivo contra Ucrania. Es decir, dejarlo en una situación realmente, realmente incapacitante para enfrentar la ola de frío que se acerca, y yo creo que la situación es difícil para Ucrania no solo desde el punto de vista militar, sino ahora desde la más elemental convivencia social. Entonces, la cuestión es un poquito delicada, creo yo, y amerita que vayamos paso por paso para irla desgranando y que podamos comprender un poco en el marco general en el cual se da este tipo de acción. Empecemos hablando entonces de qué es Oreshnik, qué tiene de especial este misil o por qué es indetectable aparentemente o porque es imparable. Entonces, Oreshnik es un misil hipersónico, perdón. Es decir, que tiene una velocidad de más de Mach 5 veces la velocidad del sonido como mínimo para que tú puedas llamar a algo hipersónico. En este caso, se supone que alcanzó velocidades de 10 o de 11 Mach. Esos son 13.000 kilómetros por hora. O sea, compara eso a un avión normal que se transporta a 900 kilómetros por hora, 13.000 kilómetros por hora. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que pudimos ver con nuestros propios ojos en video un ataque con lo que sería un misil nuclear por primera vez en la historia. Es decir, estos misiles nucleares tienen unas ojivas múltiples, es decir, dentro de la cabeza del misil tú cuentas con varias ojivas. En el caso del Oreshnik, tú cuentas con 6 ojivas. Y entonces es un diseño para causar el mayor tipo de daño en el caso de una guerra nuclear, porque es mucho más difícil interceptar 6 cabezas nucleares que una sola cabeza. Claro. Y para mí fue interesante ver el video, porque en el video parece que fuera una especie de rayo, que fuera, no sé, yo imaginé un poco como un rayo, como una especie de Thor cayendo sobre la Tierra y tú veías los 6 Plasma, ¿no? Plasma. Ujú, plasma, porque se recubre de plasma, de hecho, el misil ujú. a esas velocidades. Y caían, y tuviste caer las 6 cabezas sobre la Tierra. Y me parece que fue la primera, el Oreshnik ha sido el único uso en combate que se ha hecho de uno de estos misiles nucleares. A pesar de que no tenía ninguna carga nuclear, el golpe psicológico de que tú veas estas 6 cabezas caer y que caigan a semejante velocidad, porque las observamos, vimos la velocidad con la que estaban cayendo,
es algo, es algo que te golpea psicológicamente. También, como mencionaste, el hecho de que no se pudo detectar, de que no lo detectó, no detectaron las sirenas por la velocidad a la que iba y por la retórica del presidente Putin, de lo que salió a decir, de salir a retar a los occidentales a decir que podían poner todos los sistemas antiaéreos del mundo alrededor de Kiev para tratar de detenerlo y que no iban a lograrlo. Así que cuando tenemos esta, digamos, esta aproximación desde el punto de vista técnico, dejamos de ver todas las implicaciones estratégicas que tiene. En lo técnico, yo sugiero a Jean-Pierre Petit, que es una... Jean-Pierre Petit es tal vez el más grande científico que hay en la mente más brillante que hay en Francia. Y lo cito es porque él es la mejor persona que puede hablar con propiedad de estas armas. Yo estaba escuchando hace poco a un profesor del MIT en en el podcast de Daniel Davis y la explicación sacaba por completo de la ecuación la parte principal, y es que esta tecnología pertenece a una tecnología muy particular que se llama MHD, ¿sí? Que es una magnetohidrodinámica y que permite que que este tipo de aparatos puedan volar a semejante velocidad y pudiendo derribar lo que se llama el muro del calor. Es decir, llega a un punto en que hay tanta fricción a esa velocidad que el material simplemente se derrite. Entonces, con esta tecnología que Jean-Pierre Petit empezó a trabajar con Francia en los años 60 y que trabajándola en los años 60, Francia después la dejó a un lado, los rusos la retomaron, los soviéticos pues la retomaron y empezaron a trabajar en ese tipo de balística. Entonces, mientras los estadounidenses trabajaban en el F-35, los rusos desde el año 2004 se pusieron a fondo a trabajar sobre esta cuestión de las armas de alcance intermedio. Esa guerra se dio no solo técnica, sino también de visión estratégica. Y ahí es donde vamos. Los rusos tienen una capacidad tremenda a nivel de misiles, tremenda. Es decir, con el Oreshnik no se trata solo de un arma, porque hay armas hipersónicas que otros tienen, los chinos tienen también armas hipersónicas. Pero los rusos han llegado a un nivel con este Oreshnik que permite lo que tú dices, es decir, una amenaza nuclear inmediata, pero a la vez una amenaza convencional, digamos, no nuclear, que le permite hacer un daño semejante a un arma nuclear y por lo tanto establecer un rango intermedio que antes no tenía de disuasión. ¿A esto qué me refiero, Federico? Que es lo que cambia todas las tornas. ¿Tú antes qué tenías? Tenías los tanques, los soldados y todo, y cuando eso no funcionaba, tú tenías el arma nuclear como último recurso para amenazar a alguien. Y en la mitad no tenías absolutamente nada. Es decir, cuando Rusia se veía en la situación en que está ahora con Ucrania, la única cuestión era amenazar con armas nucleares. Pero en estos momentos, Rusia puede amenazar con algo más que armas nucleares. Es decir, amenaza con un punto intermedio que es estos Oreshnik, que sumados a otros tipos de misiles como los Kinshal o los Calibre o los, no sé, el arsenal que tiene, sumado todo eso tiene casi el potencial de un arma nuclear, pero sin pasar el umbral del arma nuclear. Entonces a eso es lo que me refiero, que desde el punto de vista estratégico es muy significativo lo que ha pasado, porque como tú dices, por primera vez se utiliza en combate un arma que está diseñada para portar armas nucleares y sin embargo no es un arma estratégica. Armas estratégicas son armas que portan ojivas nucleares. Esta es un arma que podría portarlas, pero es un arma que no es estratégica. Y tampoco es un arma balística en sí. Un arma balística, para que nos entendamos, es una bala, es decir, ella sale y tiene una trayectoria. Ella sale a la estratosfera, vuelve a entrar a una velocidad, pero ella es completamente predecible. Digamos, ahí le aplicamos toda la física de Newton elemental. Como el Sin, movimiento em- de una bala. Absolutamente. Ahora, el problema con este tipo de arsenal es que efectivamente tiene el principio balístico, él sale y entra, pero entra a unas velocidades que pueden alcanzar un Mach 10.
Y al chocar la fuerza cinética que tiene, es decir, ni siquiera necesita llevar carga aunque la puede portar, pero estamos hablando de un arma que puede maniobrar a velocidades hipersónicas. Eso es lo que es complejo, porque, digamos, alcanzar una velocidad hipersónica en una entrada, eso no tiene problema, pero digamos, el hecho de que tú puedas maniobrar a esas velocidades es lo que es una locura. Y Jean-Pierre Petit, a todos los que hablen o entiendan un poco de inglés o un poco de francés, yo les recomiendo absolutamente Jean-Pierre Petit. Todo lo tiene gratuito, es considerado un loco, pero es el hombre que más sabe. Y comparando con lo que hizo Daniel Davis con su invitado en MIT, yo les digo, Jean-Pierre Petit es lo mejor para entender, porque este tipo realmente estuvo ahí, fue el gran genio que desarrolló el MHD, es decir, la magnetohidrodinamic, y lo abandonaron absolutamente. Y este viejo iba a dar conferencias a Moscú, y allá en Moscú estaban emocionados y empezaron a trabajar con algo que los franceses dejaron a un lado. Ahora estamos ante una carrera armamentística en la que Rusia a nivel balístico toma la delantera, pero eso seguirá siendo una carrera porque toda la vida ha sido eso, ¿no? La pelea entre el escudo y la lanza. Tú haces un mejor escudo, yo hago una mejor lanza, y después tú haces un mejor escudo contra esa lanza y así vamos. Esa es la batalla. Pero en términos estratégicos lo que dices es cierto. Lo que pasó allí con el Oreshnik es que se mandó un mensaje estratégico a Europa. Cualquier punto de Europa puede ser tocado sin que exista posibilidad de que sea detenido con los métodos convencionales de interceptación que tienen los europeos. Se había dicho que la causa era el ataque a la residencia campestre del presidente Vladimir Putin. Esto ocurrió el 28, en la madrugada del 28 o 29 de diciembre, en donde hubo casi una centena de drones que entraron a Rusia y que viajaron hasta la región de Novgorod, que es donde se encuentra esta residencia. La mayoría de ellos fueron interceptados y varios de ellos fueron interceptados en la frontera y el resto fueron interceptados en esta región específica, y ninguna logró tocar la residencia de Vladimir Putin. Y por supuesto, Ucrania y Estados Unidos negaron la participación en este acto, pero Rusia se veía bastante molesta y dijo que iba a responder de manera contundente ante este ataque. Entonces, este ataque de Oreshnik puede ser esa respuesta que sucede 2 semanas después al ataque a la residencia rusa. Pero más allá del ataque a la residencia rusa, no se trata, o sea, eso no es un tema de Putin está bravo porque lo intentaron matar, sino que es un tema de política interna rusa, y por allá creo que va la cosa. No sé, ¿tú qué opinas? El hecho de que los rusos, todos estos halcones rusos, o sea, esta aladura en la política rusa y en el ejército ruso, vean que puede amenazarse de esa forma al Estado ruso y que van a pasar impunes. Yo Entonces, creo ¿tú qué que piensas? tu última reflexión es para mí la correcta. Porque pensar en Putin como un hombre que se enoja porque le atacaron su casa y que coge el arsenal y lo lanza contra Kiev para dar una respuesta contundente. Su arsenal eh, secreto, o sea, sí, su arma claro, estrella, claro, y desde el que no debe tener muchas unidades, digámoslo así, es no decir, tendría está en sentido. producción. No tiene mucho sentido. Sin embargo, la segunda reflexión que haces me parece la correcta. Mucha gente tiene esta idea, Federico, de que Putin es el radical dentro de Rusia, que es el tipo malo, que es el que empuja a la guerra. Y resulta que no. Resulta que cualquiera que haya medio estudiado la realidad política interna de Rusia, se da cuenta que Putin es prácticamente un hombre que modera. Es un hombre no solo moderado él, sino que modera otros espíritus bastante belicosos al interior. Hay un ala, como señalas, que es muy fuerte, que pide reacciones más contundentes. Pues yo creo que esa presión se ha elevado ahora.
Se ha alegado no solo sumando la cuestión del ataque, si fue cierto, si no fue cierto el ataque, porque recuerdas que hubo la negación, que para mí fue más un señalamiento de culpabilidad por la propia CIA, que utiliza sus esbirros en el New York Times para soltar la noticia de que realmente no hubo ningún ataque contra la residencia, sino que fue un ataque contra, en Novgorod, fue un ataque contra un objetivo militar. Pero resulta que al hacer, En la misma ciudad de la... exactamente, pero al hacer esa de- aclaración lo que están diciendo es que ellos estuvieron implicados en el ataque. ¿Es que entiendes la lógica? Cuando yo digo, no, no, un momentico, es que nosotros sabíamos hacia dónde iba ese ataque. Claro, obviamente, porque la otra cosa que la gente no se da cuenta es que muchos de estos ataques sucesivos, no solo el de la residencia de Putin, que podría ser grave y que a nosotros nos puede parecer grave, pero hay una suma, otro tipo de ataques, como el último que ha pasado hace unos días en el Mar Negro contra un petrolero al servicio de Rusia, son ataques que no se pueden hacer sin la ayuda formal y eficiente de las fuerzas de la OTAN, especialmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos. En el ataque del Mar Negro es evidente que ahí estuvo Gran Bretaña. En este ataque, todos los ataques que se hacen al interior de Rusia, Gran Bretaña no tiene la capacidad ni satelital ni de inteligencia para poder apoyar. En cambio, los Estados Unidos sí la tienen y de lejos porque es la primera potencia en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que está generando esta situación de presión interna en Rusia? Que cada vez se le pide más a Putin que reaccione con más contundencia, porque hay una presión ingente a que se utilicen métodos más agresivos contra estas fuerzas alrededor de Ucrania, no solo dentro de Ucrania, sino las que están alrededor de Ucrania. Y lo que digamos, le reprochan a Putin es que no haya utilizado toda la capacidad que tiene en materia disuasiva para realmente hacer respetar líneas rojas en este conflicto. O sea que tu segunda reflexión me parece correcta. La primera me parece esta cuestión no sé, de periódicos de costurería donde se ponen a sacar informaciones así. Este se enojó y le respondió al otro. Yo no creo que un ataque como estos, con un arma tan sofisticada, eh, se vaya a hacer simplemente porque Putin se enojó porque le dañaron las vacaciones. Eso no me parece sensato. Lo que sí me parece grave es la escalada de provocaciones. ¿Me entiendes? La escalada en el tipo de acciones que se están llevando y creo que eso amerita que lo discutamos un poco más. ¿Tú por qué crees que hay una insistencia de parte de la OTAN y específicamente de Estados Unidos por un endurecimiento de la política militar o de la doctrina militar de Rusia? Es decir, cuando nosotros estamos en televisión, nosotros vemos que Trump y Putin se hablan pasito entre ellos. Es decir, ellos no se tratan como se trataban Biden y los rusos anteriormente, pero luego tú ves este tipo de ataques que claramente son provocaciones y que son provocaciones de Estados Unidos para llevar a un endurecimiento de la postura rusa. Entonces, ¿en qué le conviene a Estados Unidos ese endurecimiento de la postura rusa? Es decir, o es que Estados Unidos está un poco perdido en su bris, en su orgullo, en su arrogancia y quiere llevar a una intensificación del conflicto o a un agravamiento del conflicto, o Mira, incluso un ataque con armas de destrucción masiva por parte de Rusia. yo, yo creo que ha habido una política sistemática que no es solo del Trump de ahora. Esa se puede ver en un documento del 2019 que ya tú y yo hemos tratado, que se llama Standing Russia. Es un documento del 2019 de la RAND Corporation, que es esta gran asociación que trabaja, es un think tank que trabaja con súper intelectuales muy ligados al Deep State en Estados Unidos, es decir, a todo este conglomerado que maneja de forma subterránea el poder en Estados Unidos y que tienen una especie de visión a largo plazo sobre lo que debe ser la política exterior de los Estados Unidos, la política hegemónica de los Estados Unidos para poderla mantener. Y lo que es impresionante en ese texto de la RAND Corporation es que vos te sitúas en una
en una visión y es la visión de vamos a agotar a Rusia, vamos a extenderla, vamos a llevarla al punto límite porque consideramos que ella es frágil y que extenderla significa fracturarla. Una especie de carnada para intentar extender a Rusia y de pronto a China. Ahí no estoy de O acuerdo. entre una de las posibles motivaciones para ese ataque No, en Venezuela. ahí no estoy de acuerdo porque ciertas inercias de la política, digamos, la geopolítica no es, entender la geopolítica no es entender una especie de juego de azar, es entender una especie de juego de probabilidades, pero ya tiene una lógica. En el caso de Venezuela, evidentemente hay una participación activa de China, sobre todo de China, y una participación más simbólica de parte de Rusia. Digamos, Rusia tiene ciertos contratos de armamento con Venezuela, pero China es más incisivo en su forma de interactuar porque ella tiene el componente económico que es un componente que hace mucho más daño. En ese sentido, que tú tengas a Kalashnikov es menos grave que tú mantengas una relación comercial estrecha con China y que el petróleo circule y que las mercancías circulen en ese lado para Estados Unidos ahora en el momento delicado económico que tiene, es decir, de supervivencia como Es economía. decir, lo que estás diciendo para nuestros cotertulianos y para las personas que nos escuchan es que esa relación entre Rusia y Venezuela no es tan simbiótica como la hacen ver en los medios de Oh, comunicación. no, No es no, una relación fundamental ni una relación de vida o muerte para Rusia, ni hay intereses estratégicos fundamentales para Rusia. Esa es por tu posición. supuesto que no, por supuesto que no, es decir, vos tenés que vender esa película porque si no, es decir, vos hablas de Hezbollah, vos hablas de con Irán, una relación tan estrecha con Irán. Vos hablas de Rusia y que Rusia tiene intereses y que Rusia es el aliado estratégico y que ha dejado caer a Maduro y que bueno, y que eso se suma a una cadena de amigos que han caído sin que Putin los pueda proteger. Primero que todo, Venezuela no es un activo importante en la política exterior de Rusia y nunca lo ha sido. Pero mantener relaciones amistosas y de una colaboración militar, por ejemplo, con Cuba y con Venezuela, eso digamos que ha estado desde siempre, desde la época soviética. O sea que hasta ahí no estamos inventando nada nuevo. Pero la película que hace que la caída de Maduro tenga una repercusión, yo no sé cuál, en la de un debilitamiento de Rusia, eso es pura carreta. Es decir, ahí no hay absolutamente nada. O me gustaría que me demostraras objetivamente qué hecho hace o determina que esto que pasó en Venezuela sea considerado una derrota estratégica para Rusia. Ninguna. No hay ninguna. Ni para China tampoco. Ojo. Ni para China tampoco. Y si quieres después en otro momento lo hacemos. Pero para volver al punto central. La idea aquí es que en el caso de Rusia, lo que han logrado con lo de Ucrania, eso sí, es anclar a Rusia en un problema grande y mayor. Que Rusia tiene que resolver. Y yo lo que creo es que Rusia está enfocado en resolver ese problema. Y no se va a dejar llevar ni por los casos de Venezuela y ni siquiera se dejó llevar por el caso de Siria, que es mucho más importante y mucho más significativo en el despliegue geopolítico de Rusia. Pero en este caso, en el caso de Ucrania, que es un caso sensible, es un caso que toca, que es casi un caso de guerra civil, yo diría que ahí tienen anclada a Rusia y sí han logrado, digamos, limitarla en en esa fuerza de expansión que estaba teniendo tanto en Podemos África. decirle, perdón, podemos decirle a los cotertulianos por qué es especial Ucrania, o por qué toca tanto el corazón ruso. Es Podemos decir, decirlo cortamente de pronto. empecemos por la cuestión de historia. Rusia nace en Kiev. Es decir, una forma no solo poética de decirlo, es una forma efectiva. La Rus de Kiev es, digamos, la cuna, el centro madre
del nacimiento de todo lo que se llamaría la civilización rusa o esta tercera Roma que después de la caída del imperio bizantino a manos de Mehmed II en 1453, que se acaba, digamos, está la primera Roma, está Bizancio que es el relevo y los turcos otomanos toman Bizancio en la caída de Constantinopla en el año 1453, digamos que el cristianismo se queda sin sede y Moscú se declara ella misma la tercera Roma. A partir de ese momento hay una especie de báscula que se mueve y hay un desplazamiento de centros y Moscú se hace ella misma con una especie de cristianismo puro que es el cristianismo ortodoxo. Ella se vuelve un centro. Pero todo eso, Federico, está ligado a una historia que conecta con la Rus de Kiev. Vikingos que llegaron a esta región eslava y que terminaron mezclándose con las tribus eslavas aborígenes, pero que iban a ocupar esas esferas del poder. Era solo una aclaración por qué era ese Kievan Rus o ese por qué se llamaban Rus. Es una aclaración pertinente porque también nos llevaría a otra discusión más interesante aún, porque siempre hay problemas. Es toda esta, este cruzamiento que hay, ese entrelazamiento que hay entre esa parte nórdica, ¿sí? La parte vikinga, esta parte central que es la parte de la ¿Eslava? parte eslava, ¿sí? Pero en la mitad de todo eso, tú tienes otras historias que nos ayudarían a entender un poco todo este juego de tensiones que hay ahora aquí. A ver, para entenderlo de algún modo. Primero, ¿por qué para muchos rusos esta guerra es una guerra civil? Simplemente porque cuando vos tomas todas esas imágenes dantescas que vos ves por Telegram, cuando hay asesinatos, cuando tú ves enfrentamientos en primera persona, ¿en qué lengua hablan? En ruso. La lengua común de esta guerra mortal es el ruso. Aún en las zonas en las que tú ves enfrentados bandos ucranianos y bandos rusos, cuando se hablan en ruso. O sea, eso nadie lo tiene que inventar. Y no solo es cuestión de la lengua, es cuestión de la historia y la tradición. Toda esta parte que es conflictiva, toda esta parte del este, toda ella fue prácticamente fundada durante una sucesión de zares que crearon, como la zarina Catalina, Odessa, después está Gerson, Kharkov. Todas esas son grandes ciudades que tienen una profunda historia rusa. Por lo tanto, de alguna manera, no hay que desconocer la evolución de las dinámicas culturales y que es posible que al crear fronteras, como diría Barth, el famoso antropólogo, esta vez también vikingo, él decía que no existían estas cuestiones de las identidades nacionales, sino que era simplemente tú trazas una frontera y todo lo que queda dentro termina por convertirse o adquirir una identidad nacional. Y ese es el problema que hay aquí. Tú tienes una parte de Ucrania que ha sido nacionalista, que habla ucraniano, pero esa ha entrado en conflicto también con Polonia, ¿sí? Con Lituania, que a su vez era una especie de reino, y todas esas conflictividades solo se pueden entender en términos no solo etnográficos, sino históricos y políticos. Ahora Polonia apoya a Ucrania, pero a la vez le guarda un gran rencor por las masacres que los ucranianos infligieron contra los polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Y los ucranianos nacionalistas de esa región donde cayó el Oreshnik detestan a los polacos, pero aceptan con los brazos abiertos su ayuda ahora. He ahí las contradicciones que hay en esta guerra, pero esta guerra es una guerra profundamente entre hermanos desde el punto de vista de muchos rusos y de punto de vista de muchos ucranianos. Y eso se demuestra también por otra cuestión que a mí me parecería importante señalar, y es que si ustedes van a ver las cantidades de matrimonios entre ucranianos y rusos, el número es impresionante.
Y si otro detalle sobre esta cuestión de las lenguas y las culturas no queda claro a muchas personas que viven sumidos a una propaganda total, delirante y monolítica por parte de los medios tradicionales, el presidente actual de Ucrania se llama Volodymyr Zelensky. El hombre se hizo famoso siendo payaso en la televisión, un comediante de la televisión, perfecto. Hizo tuvo un gran éxito con una serie. ¿Tú te acuerdas cuál serie era, Federico? No, no me Se acuerdo. llama El Servidor del Pueblo. Y El Servidor del Pueblo fue una serie que tuvo mucho éxito porque era un hombre relativamente mediocre que quería salir de la corrupción que dominaba la política y llega a ser presidente. Un presidente honesto. Ese fue el éxito. Y después el partido político toma el nombre Servidor del Pueblo. Mi pregunta es, ¿tú sabes en qué lengua se emitía ese show, esa serie de televisión? ¿Habrás adivinado? En ruso. La serie más exitosa que llevó a Zelensky, que habla ruso antes que ucraniano, y que habla ucraniano según me dicen, porque yo no lo sé con acento, fue en ruso, Federico. Por lo tanto, eso te demuestra hasta qué punto había una intricación entre esas culturas. ¿Hasta qué punto? Así que esta fractura que ha habido ahora, una fractura mortal y que va a tardar años en poder sanar, tiene todos los visos de guerra civil y fue digamos, en Standing Russia, ese papel que yo pido a todos que lean alguna vez, está claramente la estrategia de la OTAN y de los Estados Unidos para obligar a Rusia a caer en este tipo de acción y poderla mantener allí y extraer todos sus recursos y poder aplicar una sanción económica que terminaría por quebrar su economía, según ellos, frágil. Esa es la cuestión y por eso es que me gustaría poner esa cosa en contexto. Así que volviendo al Oreshnik, el Oreshnik no es sino un contrapeso que hace Putin, pero yo no creo que va a ser suficiente para mantener a raya toda esta actitud belicosa de parte de los miembros de la OTAN y de Estados Unidos, que está cada vez más, digamos, tratando de demostrar a todos que ni siquiera Rusia y ni siquiera China pueden hacer mella en el poderío militar estadounidense. Ya que hablas de que Estados Unidos está intentando demostrar que ni siquiera Rusia puede interponerse ante Estados Unidos, quiero mencionar ese otro suceso que habíamos mencionado al inicio de esta misión. Lo que sucedió es que el año pasado, en el 2025, hubo un barco de origen iraní que se dirigía a las costas venezolanas. Y el 17 de diciembre fue interceptado por Estados Unidos. Es decir, no logró llegar a su destino. Ese barco apagó todos los comunicadores, o sea, se puso invisible y desapareció y escapó. Y durante unas semanas a finales del año 2025, estuvo escapando por el Océano Atlántico, pero fue divisado de nuevo el 1 de enero. Y ese 1 de enero fue divisado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos había estado persiguiendo este barco durante 2 semanas a lo largo del Océano Atlántico, perdón. Y ya no tenía el mismo nombre. Es decir, originalmente era un barco fantasma iraní llamado Vela 1 y ahora había cambiado de bandera. Es decir, había puesto la bandera rusa y se llamaba La Marinera. Era el nuevo nombre de este barco. Y aparentemente Rusia había mandado submarinos para defender este barco. Este barco no contaba con petróleo, o sea, no estaba lleno de petróleo. Entonces ha habido un montón de especulaciones sobre qué podía llevar ese barco dentro de sí. Algún tipo de arma, algún tipo de cosa que se le iba a dar al régimen de Maduro. Y ocurre todo este show en el Océano Atlántico, en el norte, hacia el mar Báltico, cerca de Gran Bretaña. Y eventualmente Estados Unidos gana, por así decirlo, y aborda el barco.
Sí. Esto sucedió el miércoles 7 de enero, es decir, Ajá. sucedió esta semana. Y el ataque con el misil Oreshnik sucedió entre el 8 y el 9 de enero, es decir, un día o 2 días después, es decir, esto sucedió a medianoche. Podríamos decir que un día después. ¿Tú qué crees que puede haber pasado? ¿Por qué tanto revuelo de parte de Rusia y de parte de Estados Unidos por este barco vacío que se cambia las banderas? Eso no ha sido mencionado casi en ningún noticiero o en ningún medio de comunicación. Parece que ha sido algo pequeño, algo sin importancia, pero la gente aficionada por estos temas o la gente que sigue la geopolítica sí ha estado muy intrigada del hecho de que haya habido tanto detrás de la persecución de este barco y el timing. Mira, Federico, yo te digo algo que me ha estado molestando sobre esta cuestión. Cuando, cuando yo leí la noticia, no solo de la persecución, que ya me parecía de por sí un poco exagerada, sino digamos, esta película Netflix espectacular a la que nos tiene acostumbrados ahora Trump con cada una de las operaciones para tomarse un barco que, como tú dices, es un barco vetusto y que no llevaba ya ningún tipo de mercancía valiosa. Yo, yo me preguntaba un poco esto a dónde va, cuál es el objetivo de haber hecho esa persecución tan costosa, arriesgando tanto, sobre todo sabiendo que hubo un cambio de bandera y que ese cambio de bandera, o sea, por muy extraño que nos parezca, es legal. Porque ese es el problema con la Convención del Mar ahora. Un barco puede cambiar perfectamente de nombre y ese es un problemita, pero es un problemita general y que viene de hace mucho rato. Y resulta que cambia nombre y tiene derecho a portar la bandera rusa. ¿Cuál es el problema con esto, Federico? Que cuando un barco porta una bandera rusa en alta mar, un barco civil, técnicamente ese barco, por llevar esa bandera en alta mar, es territorio ruso. Y esa es la presión que si tú lees la prensa rusa, Que sería como invadir Rusia en términos prácticos. en la práctica es eso. Es decir, en la práctica es como violar una embajada, pero porque estás en alta mar. Ojo, en alta mar, tú solo tienes derecho eh, digamos, a poder intervenir sobre un barco si hay sospechas claras de piratería en ese barco, ¿sí? O que está transportando esclavos. O sea, hasta ahí vamos. Eso es todo lo que concibe la Convención del Mar. Ninguna de las dos es el caso. Por lo tanto, es abiertamente ilegal. Pero es que la cuestión aquí no es si es legal o es ilegal. La cuestión es que un superpoder, como en este caso los aliados otanianos, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, adopta medidas unilaterales señalando un enemigo. En este caso, este buque ni siquiera tenía que ver con Estados Unidos así, sino que yo no sabía que existía también dizque una flota fantasma de Venezuela. Eso es nuevo. Pero así lo hicieron y señalan estos barcos, los ponen en una lista y eso aparentemente les da el derecho de atacarlos en alta mar. Pues eso es muy parecido a la piratería. Y ese es el problema, porque el problema es, a partir del momento en que chinos y rusos decidan aplicar el talión, es decir, impedir tomarse barcos en alta mar por sospechas o porque ellos declaran unilateralmente que son sospechosos o que pueden transportar no sé qué cosa, se va por tierra todo el esquema de la Convención de Armas que nos ha acompañado a nosotros aquí desde siglos. Es decir, la que dice que todo barco en alta mar tiene derecho a la navegación libre. ¿Entiendes? Y eso sería un golpe mortal para todo el sistema en el que reposa la economía mundial. Así que para mí es muy grave. ¿Puedes elaborar un poco eso del sistema de la economía mundial? De pronto yo no creo que eso está claro para todos. Como Te lo voy a dar con un ejemplo.
Vos sabes que, vos sabes que una gran potencia que surgió, que surgió a finales del siglo XVII como la tremenda gran potencia que era Holanda, los Países Bajos. Fue un país que tuvo un crecimiento tremendo por esta gran flota, tenía la mejor flota marítima del mundo en aquella época. Estaba en Y guerra. la primera corporación mundial, creo, la Compañía Sí, de Indias señor. Occidentales, Ajá. Y que manejaba un volumen de transacciones el que, mercado de que, las que, especias. que no le cabe a uno en la cabeza. O sea, estos tipos con un país tan pequeño controlaron prácticamente el mundo. Después serían sustituidos, digamos, históricamente por los británicos, pero la gente olvida un poco que ese poder económico que tenían los holandeses venía de una capacidad tremenda, no solo para el comercio, sino también para la piratería. Eran excelentes marineros. Pero ¿a dónde voy con esta cuestión? La cuestión es la siguiente. Después de las guerras que hubo entre Holanda, Gran Bretaña, y que después los británicos establecieron su poderío, los británicos se movían entre dos aguas. La primera es, nosotros tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana porque somos la gran potencia del mundo. Si queremos con cañoneras abrir un mercado en China, lo hacemos. Guerras del opio. Si queremos tomarnos la India, ese gran subcontinente, y ponerlo a nuestro servicio, lo podemos hacer porque tenemos la mayor flota del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, ellos tenían eso. Y por lo tanto ellos tenían derecho a controlar el mar. Pero de otro lado, ellos también consideraban que eso podía ser perjudicial, ¿cierto? Es decir, ojo, a nosotros también nos pueden atacar, ¿no? Necesitamos reglamentar este asunto. Así que ellos se quedaron los mismos que inventan de que el mar es libre y puede moverse por donde quiera para evitar que los españoles pudieran decir por aquí nadie puede pasar. ¿Sí o no? O los portugueses dijeran, ojo, por aquí nadie puede pasar. Ustedes saben que en aquel momento están el poderío español, el poderío portugués y el poderío británico, ¿cierto? Bueno, ya dije de los holandeses, pero los holandeses fueron perdiendo fuelle durante el tiempo. Pero digamos así, antes de la Guerra de los 7 años, tú tenías esos grandes poderes. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que si tú haces algo, el otro también lo puede hacer contra ti. Tú le haces algo a ese otro. Entonces, los británicos pasaron de ser piratas y nombrar caballeros a piratas, ¿sí? Reconocidos por el mundo entero. Sir Francis Drake, que era un pirata, pero para los británicos era Sir, ¿sí? Era un caballero al servicio de la reina. Es decir, son cositas que son simples, pero para entender que el mundo del mar era un mundo importante y que para poder solidificar el edificio del comercio, vos necesitabas establecer reglas. Y de ahí es donde viene la Convención del Mar. Del hecho de que los británicos dijeron, momento, nadie nos puede prohibir navegar en mares, en aguas abiertas internacionales. Pero a su vez, ellos también crearon la contrapartida que es, ojo, en las aguas territoriales nuestras nadie puede navegar sin nuestra autorización. Por eso tiene las dos cosas, las aguas territoriales, las aguas exclusivas económicas y las aguas internacionales donde nadie puede hacer nada. En las aguas internacionales todo el mundo puede hacer, navegar y hacer lo que le dé la gana. En las aguas de exclusividad económica, en la zona exclusiva económica tú puedes navegar, pero es una zona de explotación para el país que la tiene. Y en las zonas territoriales tú siempre tienes que pedir permiso para pasar. Una vez dicho esto, es decir, esta explicación, digamos, burda que acabo de hacer, ¿por qué estoy diciendo que es grave lo que ha pasado? Porque incluso la participación británica en la toma del barco que acabas de señalar, el Marinera, bajo bandera rusa, nos dice y nos alerta sobre el cambio de brújula que han puesto, ese cambio de norte que han puesto los británicos ahora en esta dinámica antirrusa que los está moviendo. Porque si tú ves ahí, el hecho de que los británicos hubieran participado para capturar un barco en alta mar con bandera de otro país, significa que los británicos están a su vez violando el propio principio que ellos establecieron y es que uno no puede abordar un barco en alta mar sin que existan condiciones muy precisas que en este caso nunca se dieron. Y entonces, ¿por qué es grave? Porque si el día de mañana los chinos asaltan un barco británico
bajo la sospecha de que ha violado X o Y ley, China, o los rusos en el mar del norte o en el mar Báltico o en Barents se toman un barco finlandés, sueco, etcétera, porque consideran que ha violado algo, eso me parece muy grave y es un casus belli. Siempre ha sido un casus belli. Y en este caso tú tienes una potencia nuclear que se toma el barco de otra potencia nuclear. Esto ni siquiera en la Guerra Fría pasó. Por eso es que me preocupa, por eso es que me da vueltas en la cabeza y por eso es que no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado. Ahora, finalmente, eh, los estadounidenses quieren bajarle la presión a las cosas liberando a los dos, creo que son dos nada más marineros rusos que iban en ese barco, pero a mí no me parece suficiente para calmar los ánimos en Rusia, porque este hecho, más que el ataque a la residencia de Putin, es este hecho del barco el que ha tenido un despliegue en la prensa rusa al interior de Rusia muy fuerte, reacciones realmente calientes de parte de estos que tú llamas halcones dentro del sistema político ruso. Quiero decir una última cosa porque se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que hablemos un poco de ese carácter legalista y de la importancia que los rusos, pero sobre todo otras civilizaciones, otros países como China le dan a la diplomacia y por qué eso es tan difícil de entender para nosotros los occidentales que no estamos tan acostumbrados a eso. Porque tú dices que los rusos están muy furiosos por eso y que incluso pareciera que podrían estar un poco más furiosos por este ataque en aguas internacionales en alta mar, más que por el ataque a la residencia de campestre de Vladimir Putin. O quizás están juntándose y son provocaciones del mismo calibre, pero es claramente esta provocación en la mitad en el mar, en aguas internacionales, es claramente un big deal, es claramente algo importante para los rusos y yo creo que para despedirnos sería interesante que compartiéramos esto que nosotros pensamos con nuestros cotertulianos. Potiste dos detalles, Federico. El primero es la famosa noticia de que un barco ruso y un submarino nuclear ruso iban al rescate de ese barco. Esa noticia, no sé cuál es el origen de esa noticia. Yo no sé realmente la veracidad de esa noticia porque la información era de fuentes occidentales. Pero digamos que ayudaba a contextualizar la tensión. Que los rusos hayan sido legalistas, lo han sido siempre. O sea, es una Y tradición. eso porque es importante. Es importantísimo porque parte de toda esta historia que nos ha llevado a esta tragedia en Ucrania, pero Ucrania es solo una manifestación, es el hecho de que los rusos siempre han considerado que los otros, los norteamericanos, es decir, en general los occidentales, tienen el mismo respeto por la palabra y la ley y los acuerdos que ellos. Y el problema empezó cuando Gorbachev, por allá en el año 90, O sea, el llega jefe de la Unión Soviética. el último jefe de la Unión Soviética, el último secretario general, llega a un acuerdo donde acepta la unificación, la reunificación alemana, pero lo hace diciendo que Alemania nunca puede volver a ser una potencia militar y que y que no puede, que acepta que entre a la OTAN, porque ya la mitad alemana occidental estaba en la OTAN y por lo tanto se trae por inercia a la parte oriental, pero que entonces la OTAN no puede extenderse más allá de esas fronteras. Y fue un acuerdo. Antes nos habían dicho que no había ningún acuerdo, a pesar de que los que estuvieron implicados, empezando por el secretario de Estado de los Estados Unidos de aquel entonces, reconocieron que sí hubo ese acuerdo. Y eso quedó tranquilo hasta que en los 90, cuando llegó la caída de la Unión Soviética y Rusia quedó en una situación tan débil, tan mala, tan fracturada, tan deteriorada al interior,
Estados Unidos dijo, pues, ¿por qué no? Es decir, sigamos, extendiéndonos. Y siguió la política de aceptar países, no solo aceptar, digamos, hacer el llamado y después jugar a que eran los países bálticos los que querían meterse, entre ellos Polonia y los tres países bálticos limítrofes a Rusia. Y después hubo una cascada, hasta que en el 2008 llegan a pedir, en el 2007 llegan a pedir que Ucrania y Georgia se metan a la OTAN. ¿Cuál es la cuestión de todo esto? Que cuando llega Putin llega con ese legalismo, primero en el 2007 en el discurso de Berlín, a explicarles que no puede ser. Primero que no puede existir ¿De un Múnich? mundo, el de Múnich primero, sí. Y a explicar por qué los rusos consideran que eso es una agresión. Nadie lo escuchó. A todos les sorprendió, digamos, el belicismo de este tipo que tiene un país que antes fue grande pero que ahora es un país del tercer mundo. Y después en el 2008, cuando primero Putin viaja a Hungría, a Budapest, para decirles no se puede meter Ucrania en la OTAN, ni Georgia en la OTAN, llegan dizque a un acuerdo por fuera de la mesa para decir, bueno, ya no va a haber, le vamos a cerrar las puertas, pero alguien, ese alguien debe estar ahora en el infierno, pone una última nota diciendo, por ahora, ¿sí? Ucrania y Georgia no entran en la OTAN. Por el momento. Eso los rusos lo tomaron muy mal y cuando la OTAN intentó meterse en Georgia activando esta revolución de color, la reacción militar de Rusia fue contundente. Cuando en el 2014 la OTAN se metió y apoyó otra revolución de color de Maidán, esta exitosa, Rusia no pudo hacer mucho. Pero todos estos muertos, todos estos cientos de miles de muertos de parte de Ucrania y de parte de Rusia, parten de un concepto, de un error conceptual, de un Gorbachev que no es capaz de llegar a un acuerdo claro. Y después de una leguleyada, de un artificio jurídico, de una forma de pensar muy a su favor, muy leonina de los Estados Unidos diciendo ya no tenemos que respetar nada porque aquel con el que firmamos el acuerdo ya murió, que era la Unión Soviética. Ahora solo quedan pequeños herederos que no tienen la fuerza, ni la contundencia, ni la personería jurídica para encarnar ese compañero contractual con el cual nosotros firmamos. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo, nosotros nos podemos extender. Y ahí también Todo. entra esa salida de George Bush, hijo, cuando se sale del tratado de START de misiles estratégicos nucleares en el 2002. Creo No que eso tenemos tiempo para está. desarrollar esa, Federico, pero es cierto. Hoy tenemos Oreshnik y tenemos una gama impresionante y mortal de misiles de mediano alcance. Esos misiles me gustaría simplemente señalar, y esto deberíamos hacer algún atramentum particular sobre estos temas, es el hecho de que Estados Unidos en un momento de ubris como el que vivimos ahora, pero en aquel momento, digamos, más lógico porque era la única potencia incontestable del mundo en la época de George Bush, estoy hablando de los años 2000, ¿no? Al 2008. George Bush decide, ¿para qué guardar los acuerdos que ya habíamos hecho con la Unión Soviética si la Unión Soviética ya existe y solo está Rusia? Y Rusia no es una potencia como nosotros, es una potencia regional, no es una potencia mundial. Por lo tanto, ¿por qué nosotros restringirnos de ese mercado enorme que son los misiles antibalísticos? Que para entenderlo es esto. Tú tienes un misil que intercepta otros misiles. Tú tienes un misil que es capaz de crear un escudo que hace completamente inútil si tú tienes 6.000 o 7.000 cargas nucleares porque ninguna puede llegar. Eso se había prohibido porque había una política que aparentemente es loca, pero es muy sensata si tú la entiendes, y es que al haber tantas armas nucleares de parte de la Unión Soviética y de Estados Unidos, ellos llegaron al acuerdo de que guardan esas armas nucleares, pero para asegurarse una mutua destrucción. Es decir, no vamos a implementar armas que puedan controlar una y otra, porque si no habría un desequilibrio. Entonces, si Es tú esto tienes que te armas quedas con un solo escudo.
Exactamente, porque si Te tú quedas con un tienes... solo escudo para que seas más vulnerable y entonces lo pienses dos Claro, veces dos antes de lanzar veces. un ataque. Eso para mí era inteligente, garantizaba la paz. Pero cuando llegó Ronald Reagan, él empezó a presionar. Pero después con George Bush dijeron, ¿por qué no? Así que nos salimos de ese tratado. El Ah, problema es entonces que los era rusos... el tratado SALT, no el tratado No, START. no, no. Hay varios tratados, ¿cierto? Ujú. Tú tienes en esos tratados SOL, tienes dos tipos de tratado, y tú tienes el tratado de misiles balísticos, son dos tipos de tratado. Un Eso tratado te vale defensivo y un tratado ofensivo. absolutamente, Exacto. exactamente. El uno limitaba la cantidad de ojivas nucleares, ¿sí? ¿Ya? Y el otro, que fue un tratado para mí de los mejores que ha habido, que lo hicieron Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, es la primera vez en la historia, Federico, que uno vio en vivo cómo se destruían armas nucleares. Entonces, para resumir, lo que tenemos es una escalada que para mí es peligrosa, porque el Oreshnik, al haberse lanzado, es un mensaje claro a Europa, pero yo no sé si Europa está en capacidad de asimilar ese mensaje, porque la reacción que he visto de los británicos es vamos por más, es decir, vamos a ayudar a Ucrania, vamos a seguir con Ucrania, etcétera, etcétera. No sé si la película que está montando Estados Unidos, al tocar intereses ahora de Rusia, en qué vaya a parar, no sé, y si eso va a dañar un poco este esquema de entendimiento probable que podría haber entre Rusia y Estados Unidos, que yo creo que es una cosa deseable para todos. Pero yo veo un belicismo muy grande de parte de Europa, y si ese belicismo toca también a Rusia, es decir, que ya no va a estar Putin, sino que va a haber un ala de halcones, llamémoslo así, en Rusia, que tome el poder, yo creo que las cosas pueden ser bastante oscuras para todos nosotros. Ok, Adolfo, muchas gracias. Yo creo que podemos dejar aquí por hoy y podemos hacer una nueva sesión de Tramentum con otros temas de importancia actual. Te propongo el tema de Venezuela. Lo Podemos tocaremos discutir en nuestra entonces, próxima Federico. sesión. Así que hasta la próxima semana entonces con otro tratamiento. Hasta la próxima.